Vale, hecho, ya formalmente estamos, hoy es 5 de mayo del 2025. Nos encontramos no solamente con algunos estudiantes, sino con dos profesores que hacemos parte de la red del curso de epistemología en este periodo 16.1 dentro de la UNAD, este curso de la unidad sociohumanística. Andrés y quien les habla, Lucero, Daniela, Elber, les damos la bienvenida, por supuesto, por estar en este espacio académico, porque sin ustedes no es posible de manera explícita, eh, pues, hacer este espacio, tener que ver con este espacio que al interior de la UNAD se llama las CIPAS, las Comunidades de Interacción y Participación Académica y Social. Esto, volviendo sobre lo que mencionabas ahora, Andrés, yo creo que vale la pena decirlo abiertamente, clara y distintamente, como lo diría nuestro amigo Descartes, sin una relación intersubjetiva entre estudiantes y docentes, maestros, maestras, mediadas por el mundo, diríamos, acudiendo a Paulo Freire. No hay acto educativo, no hay acción pedagógica que esté en la posibilidad de transformar nuestros metros cuadrados, de problematizar nuestra vivencia como ciudadanos, como ciudadanas, y quizá también de producir conocimiento científico, conocimiento así no sea científico. Yo creo que se necesita esa relación intersubjetiva. ¿O será que no? Andrés, a propósito de eso que tú mencionabas ahorita. Por eso que estén Lucero, Elber, Daniel, tú, por supuesto, ¿no? Al menos esa pregunta, Andrés, no se genera en este momento, en este nuestro aquí, nuestro ahora, si, si no se da esa posibilidad para conversar, para pensar, al menos no. Eh, esa pregunta no se genera entre nosotros, no se genera, ¿no? Eso me parece que es Es fundamental. que, mira, vos has visto que ya yo soy como muy de contar historias. Es decir, tengo mi propio programa esquemático en la vida y mentalmente, pero pues me encanta hablar y contar historias, ¿no? Y a mí me pasó algo muy particular cuando entré a la maestría. Porque bueno, les cuento, Lucero, Daniela, Elber. Eh, eh, yo soy filósofo, licenciado en filosofía de formación de pregrado e hice la maestría en estética. Y la estética es propiamente una rama de la filosofía encargada de los aspectos que se relacionan con la sensibilidad humana. Entonces no es usted qué tan sismático, qué tan sismática, no. Es sensibilidad entendida en términos de aquello que percibimos, que sentimos sobre el mundo y cómo lo procesamos, ¿cierto? Entonces es muy particular porque la estética es propiamente una rama de la filosofía y es muy particular. Aquí en Medellín, les digo, pues es como ese programa de estética es muy fuerte, ¿cierto? Pues lleva muchos años en la Universidad Nacional y se ha movido y todo el asunto. Entonces es como que es un programa fuerte, pero es muy simpático, es muy gracioso, porque es como si ustedes se metieran en una maestría netamente de epistemología, ¿cierto? Y resulta que, como es una rama de la filosofía, pues desde que usted esté dispuesto a leerla, pues ella está abierta, desde que usted sea profesional, ¿cierto? Entonces, claro, digamos que lo más natural, o lo que yo esperaba en cierta medida, era, cuando me metí a la maestría, encontrar varios filósofos. Y pues resulta que no. Y eso fue bacanísimo. Porque entonces de repente había arquitectos, había artistas, había ingenieros, historiadores, había un montón de gente de un montón de programas que venían de otro montón de disciplinas completamente diferentes que no necesariamente eran la disciplina filosófica como tal, pero con los cuales entablamos un diálogo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Inclusive uno de los profesores
pues que todavía es como mi profe, digamos, con el que hemos escrito varias cosas y todo el asunto, su profesión como tal, pues su carrera profesional fue zootecnia. Y es muy bacano porque eso le abrió una visión muy interesante de cómo podía pensar la filosofía el ser, porque él ya había pensado otros seres en otros términos. Entonces hubo un asunto muy interesante y es que cuando empecé a pensar con otra gente, con otras perspectivas, con otro asunto, se me abrió a mí mismo lo que era la filosofía. Y desde eso comprendí también lo que era pensar solo y pensar acompañado. Por ejemplo, este es un curso que es bastante masivo. Es decir, nosotros tenemos aquí cientos de estudiantes. Cuando les digo cientos, es cientos literal. Piénsenlo en 3 cifras, el número de estudiantes. Pero, por ejemplo, yo tengo cursos de filosofía que son cursos que tienen más créditos, por ende implican mayor dedicación horaria a la semana y tal, donde intento mucho hacer lo que hacemos también en este espacio. Y es que ustedes como estudiantes se abran al conocimiento también de un modo dialógico, sincrónico, es decir, lo que hemos llamado comúnmente un diálogo, y que el conocimiento se pueda volver también un diálogo y un debate, estar en debate. A mí me gusta mucho como Eusebio y yo llamamos el curso porque necesariamente no es un diálogo donde ambos le estemos dando la razón a los autores que están en el curso, sino que ustedes han visto inclusive que Eusebio y yo tenemos nuestros propios debates que estamos llevando a cabo, obviamente relacionados con la materia, ¿cierto? Y miren que es muy enriquecedor como tenemos diferentes perspectivas y en un CIPAS, en una sesión, Eusebio presenta un argumento y en el otro CIPAS, en la otra sesión, yo presento otro argumento y así vamos construyendo un debate que nos abre también a ambos a diferentes perspectivas que no necesariamente eran el punto de partida desde el cual estábamos pensando. Porque cuando uno se queda pensando solo, piensa en lo mismo y sigue pensando como uno. Y eso es un peligro. A mí eso me parece peligroso. Antes de seguir, Andrés, a propósito de lo que tú anotas, incluso no solamente el saber nuestro, ¿no, Andrés? Desde distintas orillas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la producción de conocimiento, sino el saber de los estudiantes en juego. Y quiero mencionar de manera particular otra vez a Elber cuando Elber, habló ¿cómo estás? en esta misma cosa de la zoofarmaconoxia. Ya pude pronunciar la palabrita, porque volví sobre el documento, porque puede ser tema de hoy también, a propósito de eso, ¿no? Insisto, la zoofarmaconoxia. Esa es un saber, un, porque además altamente científico del lado de las ciencias naturales, del lado de las ciencias experimentales, de las ciencias positivas. Eh, con el que nos la jugamos aquí en este espacio. Y viene esa nota, ese aporte en estos encuentros sincrónicos en medio del diálogo, como tú lo anotabas ahora, Andrés, y es la voz de un estudiante que nos pone a revisar eh, la temática del curso de epistemología. Eso me parece que es re clave. Y nos hemos salido de la propuesta temática del texto de Grajales Negri en una crítica al texto a partir también de nuestras apuestas en lo que tiene que ver con la producción de conocimiento, ¿no? De nuestras preguntas. Y eso, de acuerdo otra vez contigo, Andrés, no se da si no es posible ese diálogo entre estudiantes y colegas docentes en este espacio académico, en un espacio sincrónico, en nuestro caso, mediado por una plataforma como el TIM, una plataforma que proporciona la UNAD para que podamos hacer esto. No se da, no se da. Esto no es
con todo respeto lo digo, la posibilidad de responder a un cuestionario. Esto no es la posibilidad única y exclusiva de responder a una pregunta abierta de esta clasificación de las ciencias. ¿Cuál de esas cree usted que es la disciplina o el programa que usted estudia al interior de la UNAD y por qué a partir de la lectura? Va más allá que dar respuesta a eso, va más allá, ¿no? Y esa es la posibilidad de poner en común lo que usted ha percibido en el mundo que le circunda, bien sea a partir de la disciplina o programa que usted estudia al interior de la UNED o más allá. Pero eso lo da solo el encuentro, ¿de acuerdo, Andrés? Solo el encuentro. Entonces eso, bueno, pareciera que estuviéramos haciendo una evaluación de esta cosa, todo por esa nota que tú hacías ahorita a propósito de los cursos autodirigidos en la UNAD, ¿no? De la automatización de los cursos. Que insisto, Elber había mencionado hace ya unas sesiones en una observación del impacto cualitativo de este tipo de experiencias académicas, no necesariamente automatizadas, sino dirigidas por personas. Eso me parece que es clave, Andrés. De nuevo, mil gracias. Bueno, no sé si podemos hacer un paréntesis para ver si el sonido, porque es que la semana pasada, Andrés, no sé si te diste cuenta, ¿no? En medio de nuestras afugias a veces no alcanzamos a revisar todo el material. La semana pasada no pudimos conversar formalmente, sino que esta conversación se dio a través del chat. Estábamos de manera sincrónica, pero Elber y otros compañeros que estaban acá, Fernando, creo, Anmi, no tenían el acceso al micrófono, no lo tenían. Y entonces casi que anotaban y yo hacía eco de lo que estaban anotando acá y conversaba con ellos a partir de lo que estaban anotando en el chat, porque no había manera de conversar como lo estamos haciendo a través de la palabra oral, sino que era a través de la palabra escrita. No fue posible porque el chat no, porque el audio no les funcionó coincidencialmente a ellos tres el corte pasado, la semana pasada. Entonces esa comunicación fue un poco complicada. Lo logramos, creo, pero fue complicada. Y un paréntesis más a propósito de eso. No fue el documento subido a YouTube porque por asuntos de propiedad intelectual, el documento que compartimos de Cosmos, hay una restricción para usarlo en este medio y subirlo a YouTube. YouTube lo censura. Y entonces no puede subirse a YouTube lo que hicimos hace 8 días. Por eso el enlace que tienen es el de un drive. No podía, el del team formalmente, ¿sí? No podía subirse por asuntos de propiedad intelectual, ¿sí? Eso debo decirlo acá, pues porque hace parte del curso también, ¿no? La necesidad de citar al otro y si yo lo voy a usar, debo tener la autorización de ese otro para poderlo usar, así sea un espacio como este. Si el otro no me autoriza, no lo puedo usar. YouTube tiene esa particularidad y es que si el documento tiene esa restricción, no permite el que se publiquen cosas si el autor no lo autoriza. Por eso ese documento no se subió. Eso tiene que ver con asuntos de epistemología. Pero bueno, un paréntesis, Andrés, antes de que definamos entonces para dónde vamos hoy con los estudiantes. Yo quisiera saber si Lucero, Elber, Daniela, primero nos escuchan, si quieren manifestar algo a propósito de esta conversación que se abrió al inicio de este CIPAS. Si quieren manifestar algo a propósito de lo que ya nos encontramos cerrando esta tercera tarea del fin del momento intermedio, que es el próximo domingo 11 de mayo, cierra esta tarea. El próximo lunes lo que tendremos es una experiencia de web conferencia en relación con la cuarta tarea, con el momento final. Lo tendremos en 8 días, pero seguimos hablando de esto. Entonces, Daniela nos dice que escucha perfectamente, pero puedes hablar, Daniela, ¿tienes micrófono? ¿Tienes posibilidad de usar el micrófono? Veamos el chat, a ver qué nos dice Daniela.
Dice Daniela que sin comentarios por ahora. Sin comentarios en relación con el curso. Daniela, mil gracias. Si puedes usar tu micrófono, súper. Si no, no hay problema. Luego seguimos, vamos haciendo eco de lo que puedas manifestarnos en medio de. Sí, que el micrófono no es funcional, dice Daniela en medio de lo que está viviendo ahora. Bueno, bien. Cualquier asunto, Daniela, cualquier asunto, nos lo escribes en el chat y te hacemos eco a lo que a lo que esta conversación te provoca. Preguntas, comentarios, sugerencias bibliográficas, bueno, lo que veas, lo que veas. Elber y Lucero, no sé si tienen algún asunto que conversar, o bien sea a propósito de esto que estamos poniendo en común o del curso mismo en general. Elber y Lucero. Tutor, buenas noches. La verdad es que, ¿me escucha? Muy bien, te Sí, escuchamos. ok. Tutor, la verdad es que se me ha dificultado estar en las web. Entonces estoy como, pues por diferentes inconvenientes que he tenido, se me ha dificultado. Entonces estoy como, ya miré una web que usted nos dio con que participó el compañero Elber, Fernando, creo que también era. Entonces estaba en ello. Apenas me estoy empapando, entonces pues estoy como para poder realizar el trabajo, porque pues no lo entendí tampoco la guía. Entonces, pues estoy mirando a ver pues para explicar, según esta web, realizar el trabajo. Bueno, pues yo sugeriría dar respuesta a Lucero a propósito de esa inquietud de manera sucinta. Si miramos, si vemos que hay necesidad de algunas otras cosas, súper, pero démosle respuesta a Lucero a propósito de la pregunta. No sé si Andrés quisieras mencionar algo o empiezo con la respuesta a Lucero. Digo algo en relación con la respuesta a Lucero, antes de darle la palabra a él. Bueno, entonces, cualquier asunto me complementas, Andrés, porque me parece clave que respondamos de manera concreta a lo que nos está preguntando Lucero en este momento. Lucero, después de la tercera web, que no recuerdo ahora, eso hace más o menos unas 4 semanas, 5 semanas. En esa tercera web hablamos de la tercera tarea, sí. El tema es la clasificación de las ciencias. Y desde entonces hemos estado haciendo encuentros que se llaman CIPAS al interior de la UNED. Hoy es el noveno CIPAS. Hemos hecho en realidad entonces 4 o 5 encuentros que tienen que ver, entre 4 y 5 encuentros que tienen que ver con la tarea 3, la clasificación de las ciencias. ¿Cuál es la propuesta? Leer el texto de Grajales-Negri. Hay dos textos sugeridos en la guía, el de Grajales-Negri y el de Maleta, pero desde esta orilla, sobre todo yo sugiero el texto de Grajales-Negri, que solamente tengas que ver con ese documento, el de Grajales-Negri, para mirar cuál es esa clasificación de las ciencias que hace Grajales-Negri y para que tú ubiques a partir de esa clasificación, que no es básicamente sino 2 tipos de ciencias, las ciencias naturales, que se pueden llamar ciencias positivas también, o ciencias experimentales, y por otro lado, lo que Grajales-Negri podrían llamar las ciencias sociales, que a partir de lo que tú lees en esas paginitas tú digas, respondas a esta pregunta. ¿Qué tipo de ciencia es lo que tú estudias al interior de la UNAD? Seguro estudias o zootecnia, o ingeniería de sistemas, o administración de empresas, que son los estudiantes de los que más tenemos aquí en este curso de epistemología. ¿Tú qué estudias, Lucero, antes de seguir con eso? ¿Qué estudias en la UNAD, Lucero? ¿Ya escuchas? Sí, tutor, qué pena, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué estudias al interior de la UNAD? ¿Qué programa? Administración de empresas, tutor. Exacto, entonces parándote en la administración de empresas, en lo que estudias al interior de la UNAD, la administración de empresas, la pregunta es, ¿qué tipo de ciencia es la administración de empresas? Pues entendemos que es una ciencia, luego de lo que hemos estado conversando, ¿no? Lo que se produce desde la administración de empresas en la UNAD es conocimiento científico, en tanto es una ciencia.
¿Qué tipo de ciencia es? ¿Es una ciencia natural, una ciencia empírica, una ciencia experimental? ¿O es una ciencia social? A partir de lo que dice el texto de Grajales-Negri, ¿sí? Para el texto de Grajales-Negri, Lucero, nosotros hicimos un video resumen de la lectura de Grajales-Negri. Dura como 7 u 8 minutos. Lo encuentras probablemente en respuestas que se te han dado al foro, a los foros para esta tarea, o lo encuentras en el foro general del curso también, ese enlace. Si no lo encontraras ahí, incluso te lo podemos colocar ahora, acá mismo, ¿sí? Es un videíto cortico, 7, 8 minutos, que resume el texto de Grajales-Negri sobre esa clasificación de las ciencias. Y a partir del video tú respondes a la pregunta, ¿cuál es, de esas ciencias, cuál es con la que se identifica la administración de empresas? ¿No? De acuerdo a tu parecer. Y argumentas tu respuesta. Lo haces a partir de un organizador gráfico, el que quieras, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, qué sé yo, el que quieras, ¿sí? Citas la bibliografía, eso lo haces en un PowerPoint. Y ese es el trabajo que subes, Lucero. En la sesión pasada, en el octavo CIPAS, estuvimos hablando al inicio del CIPAS también de esto mismo. De esto mismo, ¿sí? Y en estos espacios de CIPAS, de encuentro sincrónico, lo que hemos estado hablando hemos ido mucho más allá de lo que nos provoca la lectura, ¿no? Pero si quieres enterarte en la lectura exclusivamente de Grajales-Negri, está ese videito resumen que hicimos para esto. No sé, eso en resumen, Lucero, si respondemos a tu inquietud con lo que acabamos de decir. O si hay algo más alrededor de eso, Lucero. Tutor, ok, sí, yo estuve mirando el resumen, está muy, muy chévere, excelente. Mi pregunta es, en el PowerPoint, por ejemplo, las diapositivas, tiene que ir una diapositiva con el concepto de ciencia, la otra con clasificación de las ciencias, con la otra con concepciones y modelos, la otra con ciencias sociales y por último se contesta la pregunta o no. Tú respondes a la pregunta a partir de lo que encuentras. Es administración de empresas. En la lectura que yo he tenido que ver, muchos en los foros, muchos han dicho, es una ciencia social. Es una ciencia social porque tiene que ver mucho con el sujeto de estas ciencias, las personas con las que tiene que ver, pues tiene que ver sobre todo con las personas, con los seres humanos. Y entonces ubican a este tipo de ciencia como ciencia social, más que como una ciencia experimental, ¿sí? Pero ese no es necesariamente el argumento. Puede tener que ver quizá con el que algunos anotan, no hay un control de las variables sociales porque los seres humanos no se puede experimentar con ellos necesariamente como con algunas otras especies vivas en el planeta. Eso también tiene sus más y sus menos. Habría que revisar la lectura, ¿sí? Habría que mirar a partir de esa lectura tú y a partir de la experiencia que tú tienes de la administración de empresas, ¿en dónde ubicas lo que tú estudias? Si como una ciencia experimental o como una ciencia social. Claro que habría que aclarar también aquí alguna cosa, y es que la ciencia social para Grajales y Negri no es una ciencia, porque no es rigurosa, porque no hay control de las variables, porque hay mucha subjetividad en este tipo de producción del conocimiento, según el texto de Grajales y Negri. Y entonces dicen algo así como, no, es una pseudociencia, no son ciencias necesariamente, ¿no? Es lo que anota de alguna manera el texto de Grajales y Negri. ¿Tú qué opinas a propósito de eso? Entonces, a partir de esa lectura, tú tomas una posición y argumentas su posición. Eso es lo que tienes que hacer en tu tarea, Lucero.
Ah, ok, tutor. Pensé que era, o sea, como usted decía que el punto 2.5 de la lectura de Grajales, y con esos puntos que era A, B, C y D, pensé que era es lo que entendía de ellos, de esos puntos, y por último responder la pregunta. Pero entonces ya me queda claro es que es responder la pregunta y lo que encuentre como administración de empresas, lo que significa y qué ciencia es, ¿cierto? Sí, señora, por ahí va la cosa. Ah, ok, tutor, muchas gracias. Me quedó súper claro. Muy amable. No sé, Andrés, si tú quieres decir algo más a propósito de la pregunta de Lucero. Bueno, Lucero, que también se trata mucho de hacer una reflexión propia frente a lo que los autores brindan. Es decir, si los autores me dicen que esto es tal ciencia, esto es tal ciencia, ¿dónde considero yo que está mi campo? Entonces, pues que ahí la reflexión no es como que los autores vayan a hablar directamente de, mira, la zootecnia es la administración, es la ingeniería, es, sino que ya también depende pues como de una reflexión muy personal respecto. Y les digo, por ejemplo, a mí eso es de lo que más interesante me parece. Pues me parece muy interesante, no cuando me cuentan qué dijo el texto, sino cuando yo puedo ver qué están haciendo ustedes con el texto. Cuando yo veo que ustedes utilizan el texto para construir su propio discurso, es lo que más interesante me parece. Sí, en ese orden de ideas, Andrés, a mí me llama la atención que hayan identificado una disciplina como la administración de empresas, algunos lo han hecho como una ciencia social. Y si vieras que a mí, por ejemplo, me Me parece llama una mucho la ciencia atención. social. Exacto, yo diría, ahí empezamos, yo diría, y esta gente, ¿cómo? Porque, por Porque, ejemplo, y hay una cosa, o de retroalimentación en esta primera instancia, ¿cierto? Yo no considero que haya respuestas adecuadas frente a un campo determinado. Yo evalúo más la argumentación que ustedes dan de su propia respuesta. Porque yo creo que en realidad las exacto, líneas del conocimiento son muy difusas. exacto, Es no, decir, sí, de acuerdo. Aquí lo importante es la argumentación del estudiante en relación con lo que lee, con lo que ha venido escuchando acá. a No, mí, porque claro, eso no no quiere estamos en decir la que, posibilidad de decirle, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo así que la administración de empresas es una ciencia social? No, mal. No, pues ¿cuáles son sus argumentos? ¿No? ¿Cuáles son sus argumentos? Entonces, pues es una acción que yo digo, venga, déjeme ver, déjeme leer un poco por cuáles son los argumentos que usted da para eso. exacto, Sí, si me va a decir que es una ciencia exacta o que es una ciencia social, yo no tengo una respuesta buena frente a lo que sea un predeterminado por el que yo los califique. Es decir, para mí no está bien que sean de zootecnia y me digan esto es una ciencia aplicada o esto es una ciencia, pertenece al campo de las ciencias exactas, o que me lleguen a decir inclusive que yo, pues, es decir, lo que es la cría de animales y la humanidad tiene que estar íntimamente relacionado, entonces que me digan, no, esto es una ciencia social, pero defiéndanlo. Lo que me interesa mucho es que lo defiendan. Me pasó muy particular el semestre pasado que alguna chica me decía que la administración era una ciencia exacta. Entonces, claro, como yo no lo considero tanto en ese campo como en el campo de las ciencias humanas, fue como, bueno, si esa es tu postura, dale, pues argumentala. E hizo una muy buena labor, porque a fin de cuentas lo basó en lo que eran los objetivos de las ciencias exactas y los objetivos de las ciencias humanas y terminó por definir la administración como algo que se basaba más en la predicción de fenómenos que en la mera comprensión o que en la misma comprensión y la expansión de lo que es el sentido de un fenómeno determinado. Entonces, claro, esto se identifica más con lo que es la ingeniería, bajo los argumentos que ella me estaba dando, con lo que es la ingeniería, que es comprender un fenómeno y a partir de esa comprensión brindar una interpretación que permita repetir el fenómeno de un modo determinado. Que con las mismas ciencias humanas, que buscan ampliar la comprensión frente a un fenómeno humano. Por ejemplo, el psicoanálisis y la psicología con la psique humana.
Entonces yo dije, listo, esa respuesta puede no ser la respuesta que a mí me parece, pero tiene un punto válido en la argumentación donde me está diciendo, yo considero que la administración pertenece a la ciencia exacta. Yo, está bien, está bien. No porque yo lo considere así o no, desde mi visión como Andrés, sino porque la argumentación para la respuesta era muy coherente. Sí, yo creo que por ahí va entonces, Lucero, Daniela, Elber, creo que nos están escuchando. ¿Cuál es la manera como ustedes argumentan qué tipo de ciencia es lo que ustedes estudian al interior de la UNED? Y es ahí seguro donde está el quid del asunto, ¿sí? Es ahí, no si a nosotros los que estamos al frente de esto nos parece o no, ¿no? Ustedes, ¿cómo lo argumentan a partir de la lectura y lo que han estado escuchando acá también en esos espacios académicos, ¿no? Esta manera de tener que ver con la vida académica, lo que llamamos nosotros CIPAS o web conferencias en la UNED. Bueno, súper. Lucero, no sé si respondemos a lo que tú nos anotas. Sí, tutor, quedó muy claro. Muchísimas gracias, tutores. Muchas gracias a ti por las preguntas, Lucero, de verdad. Mil gracias. Elber y Daniela, no sé si hay algo más. Profe, muy buenas noches. Muy buenas noches, Elber. Bienvenido. Gracias, profe. Pues yo veo la epistemología, es primero que nada es transversal a todas las ciencias. Es decir, es inconcebible que cualquier ciencia exista sin que exista la epistemología. Porque es que la epistemología se convierte en el esqueleto en el que lo demás se asienta. Sin ella, sencillamente, estaríamos dando palos de ciego, o sea, no sería una masa amorfa sin sentido, no tendría ninguna razón de ser. Si no existiera esa estructura, esa forma, sencillamente no habría ninguna ciencia. Pero mire usted lo curioso y lo interesante de la epistemología, y es que en sí misma le permite que haya una interdisciplinariedad, es decir, yo no puedo pensar desde lo que yo estudio, que es zootecnia, que mi estudio sea absoluto y que no tenga que valerme de la química, que no tenga que valerme de los suelos, que no tenga que valerme de la matemática, que no tenga que valerme de las ciencias sociales. Es decir, sin la epistemología no existiría nada, ni permitiría que hubiese esa interrelación con las demás ciencias. Hay algo ahí muy Bendito. interesante y es que Dale, yo Andrés. creo precisamente que la división es más un efecto de aprehensión mental humano que un efecto de la misma realidad. Es decir, la física nos dice, vea, las moléculas se comportan de tal modo. Y la química nos dice, ojo, que si la composición es esta, pasa algo diferente. Y la biología nos dice, pero si todo está relacionado con la molécula de carbono, pueden pasar otras cosas maravillosas. Entonces, que todos esos procesos estén relacionados es parte de la naturaleza misma de todo, del universo, ¿sí? Pero que es precisamente nuestro afán de comprender el mundo lo que nos lleva a diseccionarlo. Y nos lleva a diseccionarlo. Sloterdijk tiene una metáfora muy bella al respecto y dice, el único cuerpo que se encuentra sin ambigüedad en el espacio es el que está en la mesa de disección. Es decir, cuando, por ejemplo, Elber sos de zootecnia, si no estoy mal, ¿cierto? Sí. Cuando el ganado
es ajeno al clima, al terreno, a los bosques que los rodean, a el agua que les llega. Y cuando todos esos factores no están íntimamente relacionados con mil y un componentes que pueden ir desde, no, es que el ganado ahorita no tiene agua porque el bosque que había arriba del monte lo tumbaron por un emprendimiento de café. O sea que los aspectos sociales del emprendimiento también nos pueden afectar lo que es en efectivo, pues, en términos efectivos, la producción ganadera y el comportamiento del animal en un momento determinado, en una región determinada. Hay algo, y es que nosotros, para comprender el mundo, lo seccionamos. Decimos, no, esto es de determinado modo, esto es así y esto es así. En términos sociales, por ejemplo, yo creo que se puede entender más fácilmente, y es que uno a todas las personas no las clasifica igual. Hay amigos, hay conocidos, hay familia, hay vecinos, y todas esas diferentes figuras configuran una sola vida, la vida humana. Pero nosotros, para desenvolvernos al interior de eso, seccionamos, decimos que esta relación es esto, que esta relación es esto y que esta es esto otro. Y eso no implica que ese seccionar el mundo, que esa disección que hacemos del mundo, sea rígida, ¿cierto? Es decir, en cierto momento, la pareja de uno fue una conocida, ¿cierto? Y eres, no, pues es una conocida, yo la conozco, sí, sé cómo se llama, ya. Y guas, termino reformulando las relaciones. Y yo pienso que pasa lo mismo en el conocimiento en una escala diferente. Y es, en realidad, creo que ahí aplica también, por ejemplo, este refrán, este proverbio oriental que dice, todos los sabios hablan de la misma verdad con el mismo nombre. Todos estamos interpretando el mundo en su complejidad y también en su, qué sé yo, en esa univocidad que es ese gran todo de las relaciones, de un modo seccionado para poder comprender. Soy Odal. Súper, me parece súper esto que está pasando, porque volvemos otra vez al quid del asunto. Bueno, de algunos asuntos. A la pregunta otra vez, por si nosotros los seres humanos somos los únicos que producimos ciencia, matemáticas, que es la discusión con Andrés, y en ese sentido, si somos los únicos que problematizamos, que clasificamos, que diseccionamos, que tenemos inteligencia, en el mundo, en el universo con el que tenemos que ver. Y hemos estado buscando, al parecer, otras, si respondiéndonos a la pregunta si somos nosotros los seres humanos los únicos o si hay otras inteligencias que así lo han hecho. En la sesión pasada volvimos sobre eso. Y otra vez volvimos sobre la experiencia de las abejas y no alcanzamos a llegar a esa experiencia que han documentado algunos científicos naturales, en donde, producto de esa experiencia que han documentado en la observación sistemática, rigurosa de la experiencia de las abejas, pueden llegar a concluir en algún momento que las abejas, como nosotros, crean también símbolos y en consecuencia pueden llegar a producir no solamente conocimiento científico, sino también a producir matemáticas. Lo que pasa es que lo hacen en un lenguaje distinto al nuestro. Parece ser, ¿sí? Y entonces, permítanme y permíteme, maestro Andrés, volver sobre ese trocito de documento audiovisual. Dura como 3 minutos para concluir esa idea, ¿sí? Parece ser que en el lenguaje de las abejas,
en la lógica de las abejas por millones de años, por cientos de millones de años en el planeta, al menos 300, entre 300 y 350 millones de años en el planeta, mucho antes que nosotros como especie humana, hay ecuaciones informadas, hay producción, al parecer, de matemáticas que les permiten dar respuesta a necesidades básicas, ¿no? De sobrevivencia. Parece ser, parece ser. Entonces, permítanme este trocito al lado de lo que tú estás anotando otra vez, Andrés, me parece re claro, ¿sí? Y en relación con lo que anotaba ahora Elber, ¿sí? En relación con lo que anotaba ahora Elber sobre no hay ciencia, dice Elber, sin epistemología, ¿no? No hay ciencia sin epistemología. Entonces, permítame, pasamos ese trocito a esta hora. ¿Les parece? Les comparto pantalla y seguimos conversando. A propósito de esto, pongamos otro leñito, otra idea. A propósito de eso mismo. Hecho, va. Voy a compartir pantalla, voy a suspender mi cámara, mi micrófono. Y tengo el trozo ahí ya. Mientras conversábamos, ya lo tengo aquí seleccionado. La abeja se alimentaba de eso antes de volar de vuelta a casa. Antes de Carl von Frisch, nadie pensó en preguntar por qué se mueven de esta y de esa manera en una sucesión de figuras de 8 complejas. Von Frisch estudió cada gesto minúsculo de las abejas y quedó fascinado por un misterio que él no podía explicar. Él preparaba un plato de agua azucarada para una abeja de su colmena experimental. La abeja se alimentaba de eso antes de volar de vuelta a casa. La abeja marcada volvía después para comer del agua azucarada deliciosa. Von Frisch se fijó que en tan solo pocas horas, una multitud de más abejas se le unían. Y siempre eran sus compañeras de colmena. Pero esto fue lo realmente impresionante. Von Frisch sabía que las otras abejas no siguieron a la marcada al lugar de alimentación. ¿Cómo? Porque él observaba cuidadosamente la colmena en todo momento. Tuvo cuidado de usar agua azucarada, no miel, para que el olfato de las abejas no las guiara hacia el premio. Siguió alejando el plato de agua azucarada muy lejos, hasta que estuvo a kilómetros de la colmena. Y aún, las compañeras encontraban el camino hacia él. ¿Cómo fue que la abeja pintada revelaba el sitio exacto del agua azucarada con una precisión tal que sus compañeras de colmena encontraban el camino sin equivocarse? Había un mensaje secreto en su coreografía. Lo que para incontables generaciones de observadores parecían nada más que unos movimientos espasmódicos y sin sentido de un animal bobo, eran de hecho un mensaje complejo, una ecuación informada por matemáticas, astronomía y un conocimiento muy desarrollado del tiempo. Todo sintetizado para expresar la ubicación de las riquezas que ella esperaba compartir con sus hermanas. La bailarina usaba el ángulo de nuestra estrella, el Sol, para indicar la dirección general de la ubicación de la comida. Von Frisch vio que cuando una abeja bailaba directo hacia arriba, quería decir vuelen hacia el Sol. Y cuando se movía hacia abajo, quería decir aléjense del Sol. Sus giros a la derecha e izquierda expresaban las coordenadas exactas en el espacio, algunas veces a kilómetros de distancia. La duración del baile, hasta una fracción de segundo, indicaba la duración que les tomaría a sus compañeras abejas llegar hasta allá. Hasta incluía la velocidad del viento para calibrar más finamente el mensaje que bailaba. Y esto era así en cualquier momento del año, y de colmena en colmena, de continente a continente.
Las abejas pueden hacer las matemáticas. ¿Por qué llamo a esto la historia del primer contacto? Dos especies de lo más diferentes que uno puede imaginar, humanos y abejas, se desarrollaron en caminos evolutivos que se dividieron hace 600 millones de años. Sin embargo, estas dos especies, y hasta donde sabemos, solo ellas y nosotros en este planeta, logramos crear un lenguaje simbólico escrito en matemáticas y ciencia. Desde hace milenios vivimos junto a las abejas. Jamás soñamos en lo complejo de sus comunicaciones. Lo que aprendimos sobre la sociedad de las abejas desde von Frisch dejó en vergüenza algunas de nuestras altas aspiraciones humanas y cambió para siempre nuestra idea de vida inteligente sobre la Tierra. Bueno, lo que viene con el documento, lo que sigue, es una experiencia de un ejercicio democrático, podríamos llamarlo, asemejándolo a lo que vivimos o lo que estamos en la posibilidad de vivir los seres humanos, de cómo deciden, no solamente asuntos de ética, asuntos de política, que consideramos también son exclusivos de nosotros los seres humanos y que son problemas, volviendo con Andrés, de filosofía, ¿no? Asuntos de ética, asuntos de política y que nos distinguen de otras especies vivas en el planeta. Para algunos filósofos como Fernando Savater, en español, Fernando Savater. No sé si todavía vive Fernando Savater, creo que sí, ¿no? Ya debe estar bien viejito. Pero que anotaba él que si algo nos distingue de otras especies vivas en el planeta es que nosotros tenemos ética, tenemos política, y eso pues acudiendo a textos muy clásicos de la filosofía griega, Platón y otros, ¿no? Como que eso es lo que nos distingue. ¿Será? Parece ser que tampoco eso. Parece ser que en las abejas también hay unas experiencias que tienen que ver con la socialización, convivencias de ética y de política, que no es exclusiva de seres humanos. Pero bueno, pero eso es otro asunto. Eso es otro asunto que está ahí todavía en el tintero. Me quiero volver sobre esta cosa, sobre ese ejercicio, al parecer, primero de un lenguaje simbólico distinto al nuestro, en donde hay una experiencia matemática. Por ejemplo, y otras cosas más. Eso, quería anotar eso, Andrés, Lucero, Elber, Daniela. Otra vez a lo que tú anotabas ahora. Dale, Andrés. Mi interpretación, y también muy en contra de Neil deGrasse, es la matemática es el lenguaje a través del cual nosotros entendemos esa experiencia. Si nosotros fuéramos capaces de reproducir científicamente una experiencia tan precisa de la espaciotemporalidad, nuestros GPS tendrían menor rango de ubicación, tendrían menor rango de error. Entonces yo creo que más bien las matemáticas, como nosotros las entendemos a ellas, no lo que ellas están haciendo. Lo que ellas están haciendo puede ser un lenguaje mucho más avanzado de lo que nosotros logramos comprender frente a lo que ellas realmente hacen. Esa es mi versión de la conversación. ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿qué piensan? Elber, Lucero, Daniela. Con esto venimos dando lora con Andrés hace ya unas buenas semanas. Es que fíjense que alguna vez a mí me pareció muy particular, inclusive que la de Antioquia sacó un simposio de filosofía que se llama ¿Por qué los animales piensan? Y a mí me pareció ridículo que un montón de primates reunidos en una estructura dijeran vamos a explicar por qué los animales piensan. Es decir, ¿y usted en qué reino cree que está, mi rey? Es decir, si usted piensa, los animales piensan. Punto. Se acabó tu simposio. Fin.
Pero es que hay algunos que no, que anotan que no piensan, que no tienen No, lenguaje. es increíble. A mí me parece muy, muy extraña todavía esa comprensión que algunas personas tienen acerca de lo que es el instinto y de lo que nosotros hemos denominado instinto, porque en realidad a mi instinto me parece que es un menosprecio, es un concepto que tiende al menosprecio de la inteligencia animal para ponerse en pro de una función antropocéntrica y decir nosotros sí tenemos inteligencia, ellos se comportan porque sí, eso es momento. Es que cuando no requiere inteligencia cualquier forma de cacería en el reino animal, Exacto. cualquier forma de Pero conseguir alimento, es que así lo, ¿dónde así ponga lo a dejar? anotaba Fernando Sabater en el texto de ética para Amador, tal cual. Son autómatas. No son, los únicos están programados para. Que los únicos que no están programados somos nosotros los seres humanos. ¿Qué es eso? Pues claro que también estamos programados. Claro, No, claro, y ¿no? es que también tenemos una disposición biológica que nos lleva a un montón de cosas. Y hay un montón de... A ver, hay una noción que me encanta y es la del cuerpo sin órganos. Y es cuando un teatrero francés esquizofrénico le da por decir que un órgano no sirve para nada. Y uno dice, hombre, sí. Porque es que Aristóteles en su taxonomía del mundo o en su clasificación del mundo le dio un lugar muy central a la vista y a la mano. Pero ¿y qué pasó con el resto del cuerpo? El resto del cuerpo son órganos determinados como lo entiende la anatomía, la biología o este asunto. Es decir, y me perdonará la naturaleza del ejemplo, pero espero que entiendan lo contundente en ello. Y es que después de una vasectomía, ¿para qué sirve un órgano reproductor? Por ejemplo. Entonces el cuerpo no es el cuerpo es una configuración que nosotros hacemos de él. Pero cuando ustedes ven, ¿qué animal no hace eso? Y yo comprendo que hace algo tal como órganos especializados. ¿Qué es un órgano especializado? La lengua de las ranas. Esa vaina brinca y pum, pum, y pega y todo. Eso es un órgano especializado. Pero es que inclusive en la naturaleza los órganos especializados no tienen solo una función determinada. O ustedes no han visto los videos de las vacas jugando con pelotas gigantes con el casco. Y no me refiero solo a situaciones de animales humanizados, sino también qué es la mano para el chimpancé. La mano para el chimpancé sería como la mano aristotélica, que es el órgano de las herramientas, o sería también un órgano social en la medida en que acicala, por ejemplo. ¿Qué son los labios para un ser humano? ¿Qué son las garras para el tigre cuando juega? ¿Qué es saltar sobre el agua para un delfín? Eso está puesto en pro de la subsistencia. Eso es una configuración del cuerpo que muchas veces, inclusive lo que busca es divertirse porque existe, porque es que existir es muy bacano. No, pues yo, de no existir no sabemos nada. Digo yo, ¿qué piensa Eusebio? No, hay otro asunto y es eso, el divertimento, que es ahí pisamos otros callos en lo que tiene que ver con la noción de deporte, deportare, que pasa por el divertimento, el divertirse, que tiene que ver con el juego. Y es que eso tampoco es exclusivo de seres humanos. Otras especies animales distintas a las de seres humanos juegan, se divierten, disfrutan de, ¿no? Eso también hace parte de otras especies vivas. Y hace parte de otra discusión al lado de esto de las ciencias. Muchos se consideran, incluso Grajales, Negri y otros, que ciencia de la modernidad para acá, de Descartes para acá. Y antes de eso no hubo ciencia. La única manera es la ciencia natural que nosotros conocemos de la modernidad para acá, la ciencia moderna. Entonces, como que antes de eso, no. Claro que se fue sistematizada de tal y cual manera, organizada de tal y cual manera, pero ciencia de Galileo Galilei para acá, de Descartes para acá. Y antes de eso no hubo ciencia. Es más, hubo ciencia solo en Europa, no hubo ciencia en ningún otro lugar del planeta. Esas cosas, producto de estos procesos coloniales
en los que nosotros hemos estado desde los procesos de conquista, de saqueo por parte de Europa, se nos lo tenemos metido ahí en la cabeza. Y entonces casi que los únicos que pueden hacer ciencia son ellos. Los únicos que están en la posibilidad de tener industrias, tecnología, etcétera, etcétera, son ellos. No, eso es otra tara que tenemos que quitarnos de la cabeza. Que por qué somos tercermundistas, etcétera, etcétera. ¿Y quién dice que somos tercermundistas? A ver, ellos. No, no, pues tan bonito, tan bonito. Esas taras hay que quitárnoslas, me parece a mí, de la cabeza. Lo mismo pasa con lo del deporte. Se habla de deporte, de Pierre de Coubertin para acá, este man que quiso volver a recrear los Juegos Olímpicos, y entonces los clásicos Juegos Olímpicos de los griegos, y entonces de la modernidad para acá se habla de deporte, como si el deporte fuera un concepto moderno que se vive con la modernidad. Yo tengo unos líos, porque claro, como no soy educador físico, ni deportista de alto rendimiento, ni estudié licenciatura en deporte como muchos otros, por ejemplo, de la Universidad Pedagógica Nacional o los que estudian aquí, estudian deportivo en la UNAM. Y entonces algunos, mejor dicho, ¿cómo así que este filósofo dice que el deporte es connatural no solamente a la especie humana, sino a otras especies vivas en el planeta? Uno, al lado de lo que tú anotas, Andrés. Y dos, que no es un concepto moderno, de origen moderno europeo, sino que el deporte viene con el ser humano y con otras especies vivas. Esto no es una cosa exclusiva de la modernidad para acá. Pero ese es otro asunto, esa es otra discusión, pero está ligado a esto mismo, ¿no? Que tiene que ver con la ciencia. Ciencia de la modernidad para acá. Antes no hubo ciencia, pseudociencias. Eso es negarse a ellos mismos. Eso es negar toda lo que llamamos en filosofía, que antes estudiaba en este curso, cuando hacíamos la historiografía de la epistemología y teníamos que ver con algunos autores antes de Aristóteles, del Sócrates mismo, etcétera, etcétera, que hacíamos todo un recorrido por la historiografía de la epistemología, parados en la filosofía. Ciencia antes del mismo Sócrates. Alcanzamos a mirar algo acá hace unas semanas, ¿no? Y entonces, otra vez, insisto, en esa soberbia europea de la modernidad para acá, algunos, sobre todo del lado de Europa, han considerado que ciencia solamente de la modernidad para acá y antes no, pseudociencias. Así lo habla el texto de Grajales y Negri que ustedes están leyendo. Eso es una barbaridad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa soberbia tan terrible? Y terminamos reproduciendo nosotros esas nociones. Y me parece que hay que tomar distancia de esas nociones. Yo sí creo que hay que hacer una lectura crítica de eso. Y eso es epistemología, en último término también, ¿no? No hay producción científica sin una lectura crítica de lo que nosotros estamos en la posibilidad de tener que ver en el mundo. No hay producción científica sin una lectura crítica, si todo lo que me dicen lo paso entero. Eso me parece que es re clave, pues al lado de lo que planteas, Andrés, con esto del divertimento y otras cosas más, como si eso fuera exclusivo de seres humanos. Es Y que, eso tiene que ver con esta discusión de ciencia también. claro, bueno, dos cosas. Segundo, una postura frente al chiste, pero primero, yo tengo, es decir, Eusebio y yo tenemos encuentros y desencuentros en las posturas que exponemos, y yo creo que esto es muy enriquecedor, porque creo que uno se nutre más de un debate que alguien diciéndole, mire, sí, es que lo que decía el texto era esto. Y es precisamente que yo creo que, o por lo menos a mí me gusta pensar que no todo lo que está vivo para llegar a cierto grado de conocimiento hace ciencia, porque eso sería hacer la misma ciencia el objeto de todo conocimiento producido, bien sea por la vivencia misma o en el mundo animal de otras especies. Sino que me gusta pensar efectivamente que la ciencia es un modo depurado de producir conocimiento humano que ha estado íntimamente relacionado con la técnica de la cual disponemos, pero que no es el único. Claramente no es el único. De hecho, hay modos que tuvieron que haber sido muchísimo más eficientes. De los homínidos que han pisado la Tierra, nosotros somos de las especies que más la ha cambiado en menos tiempo y no para bien. Eso nos tiene que decir algo frente a nuestra propia inteligencia. El hombre de Florence vivió muchísimo más
de lo que nosotros hemos llegado a habitar la Tierra como Homo sapiens sapiens. Lo mismo pasa con el Homo erectus. Nosotros no hemos habitado la Tierra un cuarto del tiempo de lo que el Homo erectus habitó tranquilamente por todas las planicies del continente terrestre. Entonces el asunto es que yo creo que resumir todo el conocimiento a ciencia es una visión antropocéntrica donde se privilegia una construcción del conocimiento frente a otras epistemes. Y por otras epistemes no es algo que sea menos valedero, es que la ciencia es un modo depurado y estructurado de producir conocimiento, que no es el único. Que no es el único sobre el planeta. Y cuando les digo no es el único, no es el único, no solo nuestro, sino de la naturaleza en general. Y el segundo punto con el que quería dejar aquí una inquietud, porque es un asunto que yo a veces pienso muchas cosas muy extrañas. Entre eso pienso, ¿por qué la humanidad no ha pensado una epistemología del chiste? Porque si queremos buscar, y creería yo, una diferencia entre lo que es un animal y lo que históricamente hemos llamado un ser humano y cómo nos hemos dividido al respecto, yo creo que el secreto estaría más en el chiste que en lo otro, porque es que lo otro se puede entender más en términos de subsistencia y ahí está de manifiesto. Pero ese momento donde nosotros nos sentamos a hablar y nos disponemos simplemente a hacer reír al otro a través de una artimaña lingüística que puede involucrar sus experiencias, que puede simplemente estar basada en el mero juego y la resonancia de las palabras que le estoy contando. Es decir, los mecanismos del chiste son una cosa hermosa, recompleja, que es de las poquitas cosas que yo no he visto en el mundo animal. Y no creo que los animales no sean felices, digámoslo en una medida, obviamente un animal, desde que no sea pues un lagarto, porque no tienen el cerebro para producir emociones, desde que estén más arribita en la cadena evolutiva, tiene emociones, puede sentir felicidad, puede sentir alegría y tal, pero no lo expresa necesariamente como nosotros. Y esa función de la alegría, de la carcajada, del chiste, de reírme por una situación hipotética o alguna vaina que, ajá, eso es magnífico. Eso es magnífico y no se ha explorado. No se ha explorado. Uno encuentra muy poquita filosofía del chiste, muy poquito análisis neurológico sobre el chiste. Y es una función cognitiva tan compleja que cuando nosotros pensamos en procesos como, qué sé yo, la experimentación como tal, y le damos pautas y tin, 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 pero vaya y explíqueme usted por qué un chiste explicado pierde la gracia. Sí. Entonces los quería dejar con esa duda al respecto del humor, que me parece fundamental en la vida humana, fundamental no siendo colombiano también. Si no vean a Garzón, ¿no? Tienen que aprender a reírse de esas cosas. El ser colombiano también es saber reírse. Sí, a pesar de sus afugias, por decirlo menos. Por ejemplo, Bueno, dile, dale. porque hay chistes como Octavio Mesa y luego hay chistes sociales críticos como Jaime Garzón. Y resulta que las dos cosas pueden dar risa. Eso es, o sea, yo creo que hay un misterio humano muy poco explicado. Sí, yo me quiero devolver un poco sí, a esto de que seguro el centro tiene que ver con eso y es dejemos a un lado nuestra soberbia humana. En la posibilidad de escuchar, no solamente escucharnos a nosotros mismos, sino escuchar a otras especies vivas, no solamente en el planeta, sino en el universo entero, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y de respetar otras maneras de tener que ver
con el otro, con el mundo, con otros mundos. Yo sí creo que eso es fundamental, ¿no? Y la naturaleza sí que nos enseña a propósito de eso, pero cantidades, cantidades. Sí, seguro ciencia, epistemia, de la manera como nosotros lo llamamos, seguro nosotros somos los únicos que lo hemos nombrado de esa manera, pero no quiere decir que el significado de eso solamente está en nosotros, ¿no? Como especie, sino que el sentido, el significado de eso también está en otras especies, en otras inteligencias. Así no lo llamen quizá esas otras inteligencias de esa manera, así no lo llamen matemáticas, como tú lo decías ahorita, Andrés. Yo creo que eso está claro y seguro este curso pues tiene que ver con la producción del conocimiento humano, no otro tipo de producción del conocimiento, pero me parece clave pensárnoslo, ¿no? No somos los únicos seres inteligentes en el universo, no somos los únicos seres sociables en el universo, no somos los únicos que tenemos técnica, no somos los únicos que estamos en la posibilidad de divertirnos, ¿no? Y quizá al lado de eso, la pregunta que tú planteas será, ¿seremos los únicos que hacemos chistes, que nos reímos, que, que tenemos que ver con esta experiencia de la felicidad? ¿Seremos los únicos? Quizá, quién sabe, ¿no, Andrés? Yo creo que hay que seguirlo explorando, hay que seguirlo desde la filosofía, quizá, no sé, explorando, ¿no? Pero no en la posibilidad de distinguirnos de otros, sino de reconocernos a nosotros mismos y reconocer a los otros. Yo creo que eso es clave en esto de la producción de conocimiento. Hay una cosa pues que me dio mucha resonancia con lo que hablas de el escuchar. Y es que yo pienso que, por ejemplo, una epistemia occidental como la ciencia está basada en el decir. Y la filosofía occidental también está basada en el decir y su capacidad para defender lo que dice. Pero cuando uno ve, por ejemplo, lo que es la sabiduría para los cogis, es saber escuchar, saber estar en silencio, Otra cosmovisión, saber ¿no? escuchar la misma naturaleza. Entonces yo creo que, por ejemplo, hay saberes que nacen de ese escuchar y no de ese decir, que la ciencia no podría comprender. Por ejemplo, ese sentirse uno con la naturaleza. ¿Por qué somos uno con la naturaleza? Porque es que la misma ciencia nos puede decir, claro, usted es lo que se come y lo que usted se come viene de la tierra, ¿qué más relación quiere? Pero de nuevo, como les decía al principio, uno entiende el conocimiento y la vida en parcelas fragmentadas en esta visión occidental del decir, porque yo solo puedo decir una cosa a la vez, pero ¿cuánto puedo oír? Es otro paradigma. Por ejemplo, entonces por eso creo y por eso he defendido esta visión donde creo que hay paradigmas inclusive más interesantes que la misma ciencia, que no tienen que ser la ciencia para hacer un conocimiento que sea potente, que sea válido, que sea inteligente, que sea inclusive productor de vida, porque la ciencia no ha procurado eso, por ejemplo. Y creo que es conocimiento que se puede sembrar en otros valores, porque los valores científicos bien han sido la productividad, la masificación, la cuantificación y reproducción determinada del fenómeno, pero no han entendido cosas como el dejar ser el fenómeno, porque el fenómeno ya es una forma válida, lo cual uno puede entender, por ejemplo, desde la escucha de los cogis al mundo. ¿Qué decís, Eusebio? Sí, y casi que vamos cerrando esto de cómo puede ser posible que un río no es río si no lo intervengo, si no lo... Y entonces desaprovecho el río si no monto sobre él una represa para producir, por ejemplo, energía eléctrica. Y entonces, cuando hago eso como altamente industrializado, moderno, civilizado, no sé qué, entonces produzco técnicas, produzco conocimiento, produzco no sé qué, mil vainas, ¿no? Y todas las implicaciones de vida y las implicaciones sociales, las implicaciones
políticas, que eso tuvo que ver con otras especies, con otros seres humanos, etcétera, etcétera. Me importan un pito, porque lo que yo tenía que hacer era intervenir en el río, como fuera, porque necesito producir energía eléctrica para mover el sistema, para movernos, para favorecer esta, esta propuesta de consumo, etcétera, etcétera. Y esa es la manera de ser civilizados, etcétera, etcétera. Yo sí creo que esa cosa es tenaz, y eso está metidos en nuestra conciencia moderna, en seres humanos de Occidente, eso está metido ahí, ¿no? Pero otras conciencias no pueden ser posibles. No, si no Pero entonces, intervenimos, mira, no puede. por eso yo reiteraría que la ciencia es ese invento moderno, porque busca Volvemos también otra vez. esos valores promovidos en la modernidad y demás y tal. Mientras que si hablamos de ese mismo periodo histórico en Latinoamérica, porque a los latinoamericanos nos van a decir que a nosotros la modernidad nos llegó después y uno como que, qué pena París, usted olía asqueroso, tenía 1000 enfermedades y aprendió a hacer acueductos desde la conquista. Pero a uno le dicen que que la modernidad latinoamericana viene mucho después, cuando empezamos a producir textos de índole moderna. Pero si uno se pone a ver ese mismo periodo histórico en Latinoamérica, en lo que hoy entendemos como Latinoamérica, hay unas cosas sumamente interesantes. Y es que, por ejemplo, todavía ese sistema eurocéntrico no logra entender cómo al Inca le llegaba el pescado fresco, por ejemplo. Hay un dicho que dice, al Inca le llegaba el pescado fresco. Y es que, claro, en la mitad de su montaña ritual y todo eso, tenían cadenas de movimiento, de producción y demás, que no estaban necesariamente basadas en esa episteme moderna denominada posteriormente ciencia, sino que estaban en armonía con todo eso que pasaba ahí mismo, con su contexto. Los inventos, por ejemplo, de la ciencia moderna buscan proyectarse frente al contexto y someterlo. Por ejemplo, una carretera. Es que un automóvil, una motocicleta, un bus, esos vehículos están diseñados para andar sobre una carretera y sobre una forma determinada. Pero, Edito, otra cosa es transportarse en armonía con la selva. Ah, pues, digo yo. Sí, miren, 9:17. Andrés, Lucero, Elber y Daniela están a la escucha. ¿Qué habrá en esa escucha? Al menos para ir cerrando este encuentro, este noveno encuentro de ustedes, ¿qué opinión les queda? ¿Qué comentario de esta manera de responder a la pregunta de epistemología para qué? A propósito, y insisto, no es solamente la elaboración de sus tareas, sino de estas conversaciones, pues, ¿no? De esta escucha, de ¿con qué se quedan ustedes de esto? Lucero, Elber, Daniela. Para ir cerrando, estimados estudiantes. Y no, mil gracias por estar acá. Ustedes, ¿con qué se quedan? ¿Con qué podemos concluir este espacio? Lucero, Elber y Daniela. Quizá a través del chat, si no están en la posibilidad de usar sus micrófonos, quizá a través del chat. ¿Están ahí? ¿Qué opinan del chiste? Cuéntenme. De la risa. Algo muy particular mientras nos escriben ahí en el chat, que leí en estos días, es que en el lenguaje de los gatos reírse es mirar directamente pero parpadeando y bajando el nivel de los ojos, porque si no es una amenaza. Y mira tan curioso esa distinción entre el gesto de la amenaza a la risa, ¿no? Y nosotros como primates de cara calva ya tenemos toda una gama expresiva absolutamente compleja. Hay ni siquiera un filósofo, es un paleontólogo que habla muy bueno de ello, se llama Leroy Burham, que habla de el gesto y la palabra y cómo ese desarrollo o esa pérdida del gesto facial también da lugar al lenguaje como lo entendemos ahora.
Increíble. Increíble eso de la risa. Ese es un asunto para estudiar. Y por qué en algunas ocasiones hasta se niega, ¿no? Hay evidencias en el texto ese del nombre de la rosa, de Humberto Eco. El negar los textos que tenían que ver con eso, con la felicidad, la risa, de Aristóteles. El nombre de la negar rosa. Sí, negar su lectura, hermano. Ocultar esos textos. Imagínate. Muchachos, si alguna recomendación que les quede del curso, léanse el nombre de la rosa. Qué berraco. Uy, el nombre de la rosa Bueno. es bellísimo. Como novela policíaca, entre otras cosas, es una cosa bellísima. No, ahí sí como vería mi hijo acá, el más chiquito, la cosa no es ver la película, sino leas el libro primero. Lo que Sería el pasa, género, tiene 300 y el pico de género de eso páginas. sería como novela policíaca medieval Medieval, sí. de matices filosóficos, ¿no? No, es un texto bellísimo. El nombre de la rosa, Humberto Eco, es una cosa bellísima. Creo que Daniela estaba escribiendo, pero va como por trámites. Bueno, mientras termina Daniela, Lucero, Elber, ¿algún asunto para ir cerrando? Estimados estudiantes. O Daniela, que estabas escribiendo para alcanzarse a leer antes del cierre. Creo que Daniela estaba escribiendo, si mal no estoy. Lo que podía ver desde acá era que estaba escribiendo algo. No, pero parece que no. Pues creo que vamos a tener que cerrar acá, Andrés Camilo. Sí. Creo que vamos a tener que cerrar acá. De nuevo, Lucero, Elber, Daniela, mil gracias por la escucha, por hacer posible este espacio académico. Andrés, mil gracias de verdad, hermano, por la posibilidad de conversar sobre estos asuntos. Creo que Lucero quiere decir algo. Me parece No, sí, tutor, pues la verdad muy interesante todo, he estado muy atenta a lo que han estado hablando, súper chévere, saben muchísimo, uno dice, Dios mío, uno analiza muchas cosas, ¿no? Pues que no como muy superficiales, sino ya analizando es súper chévere. Gracias, tutor Andrés, gracias, tutor Eusebio, fue para mí muy fructífero y ya tengo más idea de cómo hacer mi trabajo. Muchas gracias por su tiempo y por la explicación. Seguro hablas de la risa, entonces no va a haber ningún problema en la lectura que podamos hacer de esa. Eso fue lo máximo, tutor. Quise hacer mi trabajo sobre el asunto de la risa porque me llamó la atención en el último encuentro de CIFAS que hubo a propósito de la tarea número 3. Podría ser, ¿no? Ese podría ser un buen tema de exposición del trabajo también. En fin, si es episteme o no el problema de la risa. A mí me encanta también porque es un asunto donde la razón falla. Es decir, si la razón entra a explicar por qué el chiste es charro, se tira el chiste. Entonces, eso es buenísimo, porque precisamente hay otro saber, otro saber. Es como cuando uno llega, qué sé yo, más a la dinámica del barrio y empiezan con los chistes y los tiros y el tire afloja y el venga y joda aquí, joda allá. Y es otra cosa. Y vos o te la caraste en el aire o no entendiste. Pero eso, la semántica de la RAE no lo vas a comprender nunca. Sí, pasa por el juego también. Eso también, el juego de palabras es una cosa increíble. Bueno, podríamos estar aquí charlando hasta más allá de las 9:30, pero no. Tenemos que descansar. Mil gracias otra vez de nuevo, Lucero, Daniela, Elber, Andrés Camilo. Mil gracias por todo. Suspendemos aquí ya el espacio. Nos vemos en 8 días en el último encuentro de web conferencia, que lo queremos hacer sobre el cierre, sobre el documento de cierre, la tarea final, ¿no? Hasta el próximo domingo va la tarea 3, ya ustedes entregarán y empezaremos nuestra retroalimentación también de esa tarea 3 el lunes 12.
Mil gracias, estimados estudiantes. De nuevo, Andrés, mil gracias. Cuídense mucho, muy buen descanso y hasta pronto. Tutor, una Ahora, última muy buena preguntita, noche a qué todos. pena. Tutor, Sí, una última preguntita. ¿Tú subes esta web al foro? sí, yo espero poderla Cipas, subir a perdón. YouTube. Sí, Cipas, poderlo subir a YouTube primero. Si no, hacemos lo mismo que hace 8 días. Es probable que no nos lo dejen por el trocito de texto que compartimos de Cosmos, otros mundos posibles. Ese texto está protegido con derechos de autor. Entonces es probable que no nos lo deje subir a YouTube. De todas maneras, compartimos el enlace del team para que ustedes lo puedan ver y guardamos copia de eso en nuestros archivos. Yo puedo descargar el documento y lo guardamos porque hemos tenido dificultades con el team, seguro, sobre todo en el mes de febrero. Sobre todo en el mes de febrero, o al menos de mi lado, de lo que yo tenía, de lo que estaba almacenado acá en grabaciones, se borraron las primeras sesiones se borraron. Tengo la evidencia de que se hicieron, pero el sistema los borró por algún problema que hubo en la plataforma. Entonces, los estoy descargando de todas maneras. Después de esa experiencia, los estoy descargando. Subo a YouTube lo que se pueda subir. Si no se puede subir, de todas maneras les compartimos el enlace. En resumen, sí, Lucero, ustedes tienen acceso a eso a partir de mañana. Mañana enviamos ese enlace, ¿sí? De la grabación de ahorita. Bueno, muchas gracias, tutores. Gracias a su merced. Hasta pronto. Ahora sí. Muy buena noche y que tengan buen descanso. Hasta luego. Buenas noches a todos. Feliz noche para todos.